Audio 3. ¿Cómo se diferencia el cristianismo histórico de la nueva teología? Basado en el libro primero de las obras completas de Francis Schaeffer. Bienvenido. Esta serie de audios nace de la biblioteca personal y las notas de estudio del pastor Guillermo de Lama, de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. A través de la lectura de 22 de las obras del Dr. Francis Schaeffer, el pastor Guillermo ha destilado no solo el contenido académico, sino sus propias meditaciones y aplicaciones prácticas para nuestra era. Libro El Dios que está presente. Audio 3 de 7. 1. La diferencia entre el retrato mudo y el Padre vivo. Imagina por un momento que entras en una antigua y majestuosa mansión familiar. Es una casa llena de historia, con techos altos, muebles de madera noble y estanterías repletas de libros antiguos. Esta casa representa la herencia de la fe cristiana, el lugar donde hemos crecido cultural y espiritualmente. En el centro de la sala principal, sobre la chimenea, cuelga un enorme y hermoso retrato al óleo. Es una pintura del padre de la familia, el fundador de la casa. Su mirada en el lienzo es amable, su postura denota autoridad y amor. Ahora, visualicemos dos escenarios diferentes en esta misma sala, con dos descendientes distintos que viven allí. Estos dos escenarios nos ayudarán a entender la diferencia abismal, aunque a veces invisible a simple vista, entre la nueva teología y el cristianismo histórico. Escenario A. El Salón de los Ecos, la nueva teología. En el primer escenario, vive un hombre llamado Julián. Julián ama la casa. Le encanta la estética de los muebles antiguos, el olor de los libros viejos y, sobre todo, le tiene un inmenso cariño al retrato sobre la chimenea. Todos los días, Julián se sienta frente al cuadro y le habla. Padre, dice Julián, hoy me siento muy solo. Siento que el mundo es un lugar frío. Julián mira fijamente los ojos pintados en el lienzo. En su mente, influenciada por sus propios deseos y emociones, escucha una respuesta. Siente que el retrato le dice, no te preocupes, Julián. Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Haz lo que te haga feliz. Julián sonríe, consolado. Al día siguiente, Julián está enojado con un vecino que le ha ofendido. Vuelve al retrato y dice, ese vecino es terrible, ¿verdad, padre? Y, proyectando su propia ira en el lienzo inmóvil, siente que el retrato asiente y le dice, sí, Julián, tienes razón al estar enojado. Tú eres justo. Para Julián, la experiencia es profundamente religiosa y conmovedora. Él usa la palabra Padre constantemente. Cita frases que el Padre escribió en los libros antiguos de la estantería, pero las interpreta como metáforas poéticas, no como instrucciones literales. Si alguien le preguntara a Julián, ¿está el Padre realmente en la casa? ¿Existe como una persona viva que puede entrar por la puerta, sentarse a comer y corregirte si te equivocas? Julián se sentiría incómodo. No seas tan literal, respondería Julián con una sonrisa condescendiente. El Padre es el espíritu de amor que inunda esta casa, espíritu entre comillas. El Padre vive en mi corazón cuando miro el cuadro. No necesitamos que Él sea una persona física real en una habitación contigua, lo que importa es cómo la idea del Padre me inspira a ser mejor persona. En este escenario, aunque se usan las palabras correctas, Padre, amor, casa, en realidad Julián está solo en la habitación. El Padre del cuadro no tiene voz propia, es un espejo mudo donde Julián ve reflejados sus propios pensamientos. Es un monólogo disfrazado de diálogo. El Padre no puede contradecir a Julián, no puede darle información nueva que Julián no sepa ya, y sobre todo, no puede salvarlo de un peligro real, como un incendio en la casa, porque una idea no puede apagar el fuego. Este es el drama de la nueva teología, un cristianismo lleno de símbolos religiosos y emociones intensas, pero donde Dios ha perdido su personalidad y su voz objetiva. Es una fe donde Dios está allí como un objeto de nuestra imaginación, pero no está allí como una persona que habla y actúa. Escenario B. La voz en la habitación,
el cristianismo histórico. Ahora, imagina el segundo escenario. En la misma casa vive Mateo. Mateo también ama el retrato sobre la chimenea porque le recuerda a su padre, pero Mateo sabe algo fundamental: el retrato no es el padre. Una tarde, mientras Mateo está a punto de tomar una decisión peligrosa, quizás está jugando con fuego cerca de las cortinas, no necesita imaginar lo que el cuadro le diría. De repente, se escucha una voz clara, audible y externa que viene desde el despacho contiguo. Mateo, detente. Eso es peligroso. Apaga el fuego ahora mismo. Mateo se sobresalta. No es una voz en su cabeza. No es una proyección de sus sentimientos, de hecho, él quería jugar con fuego. Es una voz externa que irrumpe en su realidad. La puerta del despacho se abre y el padre entra en la sala. El padre es una persona real, distinta de Mateo. Tiene una voluntad propia, pensamientos que no son los de Mateo y una existencia física y objetiva. Cuando Mateo habla con su padre, es un diálogo real. Pero padre, yo quería jugar, dice Mateo. Entiendo que quieras, pero te amo y sé que eso te hará daño. Aquí están las reglas de la casa para tu seguridad, responde el padre. En este escenario, Dios, el Padre, no es una idea reconfortante ni un símbolo poético. Es el Dios que existe y que no guarda silencio. Él se comunica de manera proposicional, usando oraciones con sujeto y predicado que transmiten hechos verdaderos. Mateo no tiene que adivinar qué piensa el Padre se lo ha dicho. Esta ilustración captura la esencia de la distinción crucial que Francis Schaeffer hace en la tercera sección de su libro. A menudo, los cristianos evangélicos nos sentimos confundidos porque escuchamos a teólogos modernos, pastores famosos o autores académicos usar nuestro mismo vocabulario. Hablan de Dios, Jesús, la cruz, la resurrección y la oración. Nos sentimos como Julián y Mateo en la misma casa. Todo parece igual. Las paredes son las mismas, los libros son los mismos. Pero hay una grieta invisible que separa ambos mundos de manera irreconciliable. La diferencia no es el estilo de música, ni la ropa que usamos en la iglesia, ni siquiera cuántas veces decimos aleluya. La diferencia radical es la respuesta a estas preguntas. ¿Hay alguien ahí afuera? Y si lo hay, ¿ha hablado? El cristianismo histórico, representado por Mateo, se aferra a la convicción de que Dios es el creador personal e infinito. Personal significa que Él piensa, actúa, siente y habla, no como una energía vaga, como la fuerza de Star Wars, ni como un sentimiento humano proyectado. Y porque es una persona, puede comunicarse con nosotros transmitiendo verdades que no inventamos nosotros. Cuando abrimos la Biblia, no estamos buscando inspiración para nuestros sentimientos, como Julián mirando el cuadro. Estamos escuchando la voz del Padre que ha entrado en la habitación de la historia para decirnos cosas específicas sobre quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo podemos ser salvos. La tragedia pastoral de nuestro tiempo es que muchas personas están atrapadas en el escenario sin saberlo. Asisten a iglesias donde se les anima a tener experiencias espirituales con el cuadro, a proyectar sus deseos en un Dios mudo, y se preguntan por qué se sienten tan vacíos cuando llega la crisis. Se sienten solos porque, teológicamente, lo están. Han sido enseñados a adorar a un Dios que no puede hablar y, por lo tanto, no puede intervenir. Por el contrario, el creyente que entiende el cristianismo histórico tiene un consuelo inmensamente superior. No está atrapado en el eco de su propia mente. Sabe que, aunque a veces no le guste lo que escucha, como la orden de apaga el fuego, hay un otro real que le ama lo suficiente como para hablarle con la verdad. Nuestra fe no es un monólogo solitario en un universo vacío, es una respuesta a un Dios que tomó la iniciativa de hablar. En este audio, desglosaré esta diferencia vital. Veremos por qué es tan peligroso convertir a Dios en una idea y cómo la certeza de un Dios que habla transforma nuestra ansiedad en paz y nuestra confusión en propósito. Porque al final del día, la pregunta más importante no es qué tan bonita es nuestra religión, sino si hay alguien real al otro lado de la línea.
Y la buena noticia del cristianismo histórico es que sí, Dios está allí, y no ha guardado silencio. 2. El Dios que habla versus el Dios mudo. Para entender la raíz del problema que separa al cristianismo histórico de la teología moderna, no necesitamos un doctorado en filosofía. Solo necesitamos entender cómo funcionan las relaciones humanas reales. Francis Schaeffer solía decir que el cristianismo no es una religión de magia ni de saltos irracionales, sino que trata sobre una relación real con una persona real. El problema fundamental que enfrentamos hoy es que la nueva teología ha cambiado la definición de Dios y la definición de la fe, aunque ha dejado las etiquetas de las palabras intactas. Vamos a desglosar este problema en 3 partes sencillas para ver por qué esta diferencia es cuestión de vida o muerte para nuestra fe. Primero, el problema de la personalidad, alguien o algo. El primer gran abismo entre el cristianismo histórico y la nueva teología tiene que ver con quién está allí. En el cristianismo bíblico, todo comienza con una afirmación asombrosa: Dios es una persona. Cuando decimos que Dios es personal, no queremos decir que sea un ser humano con cuerpo, sino que Él piensa, siente, decide, ama y se comunica. Él no es una energía, ni una fuerza matemática, ni una conciencia cósmica vaga como la gravedad o la electricidad. Él es un yo que puede hablar a un tú. Schaeffer enfatiza que antes de que existiera el mundo, Dios ya existía como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta comunicación y amor. El problema de la nueva teología es que, en su intento de ser moderna y aceptable para la ciencia secular, a menudo ha convertido a Dios en una abstracción. Utilizan la palabra Dios, pero en realidad están hablando de el fundamento del ser, la profundidad de la vida o el amor incondicional. Piensa en esto de manera pastoral: si estás llorando en medio de la noche porque has perdido a un ser querido, ¿de qué te sirve orarle a la gravedad? ¿Puede la gravedad amarte? ¿Puede una fuerza cósmica enjugar tus lágrimas? Por supuesto que no. Solo una persona puede amar. Solo una persona puede escuchar. La nueva teología nos ofrece un Dios que es demasiado grande para ser una persona, según ellos, pero Schaeffer nos recuerda que un Dios que no es personal es, en realidad, menos que nosotros. Nosotros somos personas. Si Dios fuera solo una fuerza impersonal, nosotros seríamos superiores a Él. El cristianismo histórico afirma con valentía: Dios está allí, y no es una cosa, es alguien. Y porque es alguien, nuestra oración no es meditación solitaria, es una conversación. Segundo, el problema de la comunicación, hechos o escalofríos. Aquí es donde la diferencia se vuelve práctica y urgente. Si Dios es una persona, lo más natural es que se comunique. Pero, ¿cómo se comunica? La postura del cristianismo histórico: creemos que Dios, quien creó nuestra boca y nuestro lenguaje, es perfectamente capaz de usar el lenguaje para hablarnos. Creemos en lo que Schaeffer llama revelación proposicional. Esto suena técnico, pero es muy sencillo. Significa que Dios nos ha dado mensajes que pueden escribirse en oraciones gramaticales, sujeto, verbo y predicado, y que transmiten información verdadera. Cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o Cristo murió por nuestros pecados, no nos está dando poesía para hacernos sentir bien. Nos está dando datos. Nos está dando información sobre la realidad que nuestra mente puede entender, procesar y verificar. Dios nos habla verdades objetivas sobre sí mismo, sobre la historia y sobre el cosmos. La postura de la nueva teología es como sigue: la teología moderna, influenciada por el miedo a que la ciencia contradiga a la Biblia, ha decidido que Dios no habla de esa manera. Ellos dicen: Dios es tan infinito que no puede ser encerrado en palabras humanas. La Biblia no es la palabra de Dios directa, es el registro de lo que hombres antiguos sintieron cuando experimentaron a Dios. Para ellos, la revelación no es una transmisión de información, como una carta de un padre a un hijo, sino un encuentro emocional o existencial. Es como recibir un escalofrío de emoción al ver un atardecer. Ese escalofrío te dice algo, pero no te da instrucciones,
ni te cuenta la historia de la salvación, ni te da mandamientos morales claros. Aquí hay un gran ejemplo. Imagina que vas al médico y te dice, tengo buenas noticias sobre tu enfermedad. Tú preguntas, ¿qué dicen los análisis? ¿Estoy curado? Y el médico responde, oh, no te preocupes por los datos médicos o los hechos biológicos. La buena noticia es que quiero que tengas una experiencia de esperanza en tu corazón. ¿Qué harías cuando escuches esas palabras? Saldrías de ese consultorio aterrorizado. ¿Por qué? Porque una experiencia de esperanza que no se basa en hechos reales es un engaño cruel. La nueva teología nos ofrece una fe llena de experiencias religiosas, encuentros y sentimientos sublimes, pero nos niega la certeza de que Dios ha hablado palabras verdaderas que podemos confiar intelectualmente. Nos deja en un misticismo semántico, donde usamos palabras religiosas que suenan bonitas pero que no tienen contenido verificable. Tercero, el problema de la fe, un salto al vacío o un paso en terreno firme. Esto nos lleva a la tercera parte del problema. ¿Qué es la fe? Debido a que la nueva teología ha separado a Dios de los hechos históricos, como vimos en los audios anteriores, ha redefinido la fe. Para el teólogo moderno, la fe es un salto. Es una apuesta irracional. Te dicen, no preguntes si sucedió realmente, solo cree, y eso lo hará real para ti. Es una fe centrada en el sujeto, en mi capacidad de creer, más que en el objeto, en Dios. Es la fe en la fe. El cristianismo histórico es radicalmente diferente. Schaeffer insiste en que la fe bíblica nunca es un salto en la oscuridad. La fe bíblica es la respuesta razonable de una persona a la evidencia de que Dios ha hablado y actuado. Cuando un hombre confía en su esposa, no es un salto de fe ciego, es una confianza basada en años de conocer su carácter, sus palabras y sus acciones. De la misma manera, nuestra fe se basa en que Dios se ha revelado en la historia, a través de Jesucristo y la Biblia. No creemos en algo irracional, creemos en algo que es verdad. El problema, explicado de forma sencilla, es que la nueva teología nos pide que adoremos a un Dios que no puede hablar, al menos no con palabras claras que nos den información, y que confiemos en una Biblia que no es verdad en el sentido normal de la palabra, histórico y científico, todo para obtener una experiencia religiosa que nos haga sentir mejor. Han cortado el cable telefónico y nos dicen que nos sintamos bien hablando por el auricular desconectado. El cristianismo histórico, en cambio, nos ofrece lo único que puede satisfacer al ser humano completo, mente y corazón, un Dios que está allí, que es personal, y que no ha guardado silencio. Él ha hablado verdades que nuestra mente puede examinar y en las que nuestro corazón puede descansar. La diferencia no es de estilo, es la diferencia entre un ídolo mudo fabricado por nuestra imaginación moderna y el Dios vivo de las Escrituras. Esta distinción es vital. Si Dios no ha hablado proposicionalmente, estamos solos en el universo, atrapados en nuestro propio monólogo interior. Pero si ha hablado, entonces tenemos respuestas reales para nuestros problemas reales, y tenemos una base sólida para vivir, amar y morir con esperanza. 3. Dios no es mudo, Dios ha hablado. Entonces, ya tenemos diagnosticado el problema. La nueva teología nos ofrece un Dios que es una experiencia o una idea, pero que no comunica información real. Ahora debemos ir a la fuente. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma y sobre Dios? Para el creyente común, esto es vital. Si la Biblia es solo un libro de mitos religiosos que nos inspiran, como dice la teología moderna, entonces nuestra fe es subjetiva. Pero si la Biblia presenta a un Dios que se comunica con contenido intelectual verificable, entonces nuestra fe tiene un cimiento como de una roca. Francis Schaeffer llamaba a esto revelación proposicional. Aunque el término suena académico, el concepto es gloriosamente sencillo y se encuentra en toda la Escritura. Voy a presentar 4 pilares bíblicos que demuestran que el cristianismo histórico es la única opción coherente con el texto sagrado. Pilar número 1. El origen del lenguaje y la comunicación. Génesis capítulo 1 versículo 3 y Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. La primera acción registrada de Dios en relación con la creación no es sentir, ni soñar, sino hablar. La frase "y dijo Dios" aparece repetidamente en el primer capítulo del Génesis. Esto establece una verdad fundamental que choca de frente con la nueva teología. El lenguaje y la comunicación no son inventos humanos, son atributos divinos. La teología moderna a menudo sugiere que el lenguaje humano es demasiado limitado para describir a Dios. Ellos dicen, Dios es tan infinito que las palabras no pueden contenerlo, por eso la Biblia no puede ser literalmente verdad, solo simbólicamente. Sin embargo, Génesis nos muestra que Dios inventó el lenguaje. Si Dios creó el lenguaje para comunicarse, ¿no es capaz Él de usarlo con precisión? El texto de Hebreos refuerza esto magistralmente. El autor no dice, Dios nos ha enviado sentimientos vagos. Dice, Dios ha hablado. El verbo implica una transferencia de significado de una mente a otra. Schaeffer solía enfatizar que el Dios de la Biblia es el Dios que habla. A diferencia de los ídolos paganos que tienen boca, pero no hablan, Salmo 115, o del Dios filosófico que es solo una fuerza muda, el Dios de Israel y de la Iglesia articula pensamientos. Cuando abres tu Biblia, no estás tratando de descifrar un código místico. Estás leyendo lo que Dios dijo. Tienes permiso para usar tu mente y tu gramática para entenderlo, porque Dios eligió hablar en oraciones inteligibles. Pilar número 2. La revelación con contenido específico. Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 3 y Deuteronomio capítulo 29 verso 29. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 del 1 al 3. Aquí llegamos al corazón de la diferencia. La nueva teología nos dice que la revelación es un encuentro existencial sin contenido de información. Imaginan que Moisés subió al monte, sintió una presencia abrumadora, un escalofrío sagrado, y luego bajó e inventó las leyes como su mejor intento humano de explicar lo que sintió. Pero el texto bíblico rechaza esa idea. Éxodo 20 no dice que Dios le dio a Moisés una emoción, dice que habló todas estas palabras. Nota la estructura. Primero, el dato histórico, hecho. Yo soy, que te saqué de Egipto. Esto no es un sentimiento, es un dato histórico verificable. Si el éxodo no ocurrió, esta afirmación es falsa. Segundo, el mandato moral, verdad. No tendrás dioses ajenos. Esto es una oración con sujeto y predicado. Es lo que Schaeffer llama verdad verdadera. Deuteronomio 29 verso 29 añade un matiz crucial. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Este versículo destruye el argumento de que no podemos conocer a Dios porque es infinito. Schaeffer explicaba esto con la distinción entre conocimiento exhaustivo y conocimiento verdadero. No podemos saber todo sobre Dios, conocimiento exhaustivo, porque somos finitos. Pero podemos saber verdad sobre Dios, conocimiento verdadero, porque Él nos lo ha revelado. Imagina que conoces a un océano. No puedes beberte todo el océano, pero si tomas un vaso de agua del mar, lo que tienes en el vaso es verdaderamente océano. De la misma forma, lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, los mandamientos, las doctrinas, es verdad real, no solo símbolos poéticos. Pilar número 3. La encarnación, el verbo se hizo tocable, una epístola de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos.
Este es quizás el texto más devastador para la teología liberal moderna. La nueva teología intenta separar al Cristo de la fe, el que nos inspira, del Jesús de la historia, el hombre judío que vivió hace 2000 años. Sugieren que no importa si los milagros ocurrieron físicamente, siempre que tengan significado espiritual. El apóstol Juan, escribiendo contra una herejía similar en su tiempo, el gnosticismo, utiliza un lenguaje sensorial agresivo. Fíjate en los verbos, oír, ver, contemplar, palpar, tocar. Juan nos está diciendo, no les estamos contando una fábula inventada en el piso de arriba de la imaginación. Estamos hablando de un ser humano real, físico, que ocupó espacio y tiempo, a quien tocamos con nuestras propias manos. El término verbo, logos, en Juan 1 versículo 1 es crucial. Para los griegos, el logos era la razón abstracta del universo. Para los judíos, era la palabra de Dios. Juan une ambos y dice, esa razón divina, esa palabra comunicativa, se hizo carne. El cristianismo es la única religión que depende totalmente de la historia. Si quitas las enseñanzas de Buda, el budismo sigue funcionando como filosofía. Pero si quitas el cuerpo físico de Jesús de la historia, el cristianismo se desmorona. Dios no solo habló en palabras, habló en la historia. La encarnación es la prueba definitiva de que Dios no tiene miedo de entrar en el mundo físico y racional. Pilar número 4. El propósito de la escritura escrita, Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 y Lucas 1 versos 3 y 4. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Para qué tenemos un libro? La nueva teología ve la Biblia como un registro falible de experiencias religiosas humanas. Pero Juan explica su propósito de manera muy diferente. Él dice que ha seleccionado señales, hechos, milagros, y las ha escrito, puesto en palabras fijas, con un objetivo lógico, producir fe. Aquí vemos el orden bíblico de la fe, que es opuesto al de la nueva teología. La nueva teología dice, tienes fe, sentimiento, luego buscas símbolos en la Biblia que apoyen tu fe. El cristianismo histórico, Juan 20, dice, lees los hechos escritos, evidencia, luego, entiendes la verdad, finalmente, pones tu fe en esa verdad. La fe bíblica no es ciega, es una fe que nace de la información. Estas se han escrito para que creáis. La escritura objetiva es la base de la fe subjetiva. Lucas 1 versículos 3 y 4 refuerza esto cuando Lucas le dice a Teófilo que le escribe para que conozcas bien la verdad, certeza, de las cosas. La palabra griega para certeza, aspaleia, se refiere a algo que no se cae, algo sólido. Lucas no quiere que Teófilo tenga una emoción bonita, quiere que tenga datos sólidos sobre los cuales construir su vida. 4. El Dios que no tartamudea. Ahora que hemos identificado el problema, una fe sin hechos, y hemos visto que la Biblia reclama ser verdad objetiva, llegamos al corazón de la enseñanza de Francis Schaeffer. ¿Cómo unimos todo esto? ¿Cómo defendemos nuestra fe frente a una cultura que nos dice que Dios es demasiado misterioso para ser entendido? Schaeffer fue, ante todo, un pastor que amaba a la gente. Él veía que los cristianos modernos estaban sufriendo una especie de esquizofrenia espiritual, divididos entre su cabeza y su corazón. Para sanar esta división, Schaeffer construyó un argumento sólido como una roca que conecta la personalidad de Dios con la verdad de la Biblia. A continuación, desglosamos su pensamiento en 4 columnas fundamentales que nos ayudan a entender por qué el cristianismo histórico es la única respuesta lógica y satisfactoria. Columna número 1. El argumento de la personalidad. El río no sube más alto que su fuente. Schaeffer comenzaba a menudo con una observación muy simple sobre nosotros. Los seres humanos somos personales. Tú y yo no somos máquinas. Tenemos anhelos, amamos, pensamos, tomamos decisiones morales y nos comunicamos. Somos personas. La gran pregunta de la filosofía es, ¿de dónde vino esta personalidad?
Schaeffer planteaba el dilema de la cultura moderna así. Si el universo comenzó solo con materia, energía y azar, como dice el secularismo, entonces no hay nadie ahí afuera. Somos accidentes biológicos. Pero, si venimos de lo impersonal, una roca, un gas, una explosión, ¿cómo explicamos que nosotros somos personales? Schaeffer usaba una frase maravillosa: el agua no puede subir más alto que su fuente. Si el origen del universo es impersonal, sin mente, sin amor, es imposible que haya producido seres con mente y amor. Lo impersonal no crea lo personal. Aquí es donde entra el cristianismo histórico con una fuerza lógica imparable. Schaeffer nos dice, la única explicación racional para que tú y yo seamos personas es que fuimos creados por un Dios que también es personal. Si Dios es personal, entonces no es una fuerza silenciosa. Las personas hablan. Las personas se relacionan. Por lo tanto, esperar que Dios hable no es una fantasía infantil, es la conclusión lógica de saber quién es Él. La nueva teología falla porque convierte a Dios en una abstracción muda, y al hacerlo, nos deja huérfanos en un universo frío. Columna número 2. El argumento de la comunicación. Dios no juega al escondite. Una vez establecido que Dios es una persona, Schaeffer aborda el tema de la comunicación. La nueva teología nos dice, Dios está ahí, pero no puedes entenderlo con tu mente lógica. Solo puedes sentirlo. Schaeffer responde, eso es absurdo. Imagina a un padre que ama a su hijo profundamente. Es lógico que ese padre se esconda en las sombras y nunca le diga a su hijo, ¿te quiero o cuidado con el fuego? Si un padre humano, siendo imperfecto, se comunica con claridad, ¿cuánto más el Dios perfecto? Schaeffer introduce aquí el concepto vital de la revelación proposicional, explicado de forma sencilla. Dios no tiene problemas de dicción. Él es capaz de transmitir pensamientos complejos de su mente infinita a nuestra mente finita de manera que podamos entenderlos correctamente. Aquí hay una distinción clave. Schaeffer admite que no podemos comprender a Dios exhaustivamente, no podemos saber todo lo que Él sabe, porque nos explotaría la cabeza, pero sí podemos conocerlo verdaderamente. Piénsalo así, no conoces cada pensamiento de tu mejor amigo, exhaustivamente, pero cuando te dice tengo hambre, entiendes esa verdad perfectamente. Dios nos ha hablado en la Biblia con ese tipo de claridad. Nos ha dado proposiciones, frases con significado, veraces. Para Schaeffer, negar que Dios pueda hablarnos en un lenguaje humano comprensible es insultar a Dios. Es decir que Dios es capaz de crear el universo, pero incapaz de escribir un libro gramaticalmente coherente. El cristianismo histórico honra a Dios al creer que Él es un comunicador competente. Columna número 3. El argumento del lenguaje. Dios no está atrapado por la gramática. Uno de los ataques más sofisticados de la nueva teología es cuando ellos dicen, el lenguaje humano es finito y sucio, no puede contener la verdad divina. Schaeffer responde con genialidad pastoral, ¿quién inventó el lenguaje? El lenguaje no es un invento humano que estamos tratando de forzar para que le quede a Dios, como intentar ponerle ropa de bebé a un gigante. El lenguaje es un regalo de Dios, diseñado por Él mismo desde el principio para la comunicación. Dios habló antes de crear al hombre, en la Trinidad. Dios habló para crear al hombre. Dios habló con el hombre en el Edén. Por lo tanto, el lenguaje humano es el vehículo perfecto para la revelación de Dios porque fue diseñado para eso. Schaeffer nos advierte, cuando los teólogos dicen que las palabras no importan, solo el espíritu importa, están destruyendo el puente que Dios construyó. Si quitamos las palabras, la Biblia como verdad literal e histórica, nos quedamos sin puente. Nos quedamos atrapados en nuestra propia isla, imaginando cómo es Dios, pero sin saberlo nunca. El cristianismo histórico descansa en la paz de saber que cuando leemos Dios es amor o Cristo murió, esas palabras significan exactamente lo que dicen. No son códigos secretos, son el lenguaje del Padre hablando a sus hijos. Columna número 4. La integridad del hombre.
salvando la cabeza y el corazón. Finalmente, el pensamiento de Schaeffer une todos los puntos al enfocarse en nosotros. La nueva teología nos obliga a dividirnos, nos dice que usemos la razón para la ciencia y el trabajo, pero que la apaguemos para la religión. Nos pide ser racionales de lunes a sábado y místicos e irracionales el domingo. Schaeffer argumenta que el cristianismo histórico es el único sistema que salva al hombre completo. Dios te dio una mente lógica. El cristianismo te da verdades históricas y doctrinales para alimentar tu mente. Dios te dio emociones profundas. El cristianismo te da una relación personal con el Creador para llenar tu corazón. No tienes que suicidarte intelectualmente para ser cristiano. No tienes que dejar tu cerebro en la puerta de la iglesia. Schaeffer insistía, el cristianismo es la verdad de la realidad completa. Eso significa que lo que la Biblia dice es verdad en el piso de arriba, significado, cielo, valores, y es verdad en el piso de abajo, historia, biología, arqueología. Es una sola pieza. Si aceptamos la idea moderna de que la Biblia es solo espiritualmente verdadera pero históricamente falsa, hemos perdido todo. Imagina que te dicen, tu esposa te es fiel espiritualmente en su corazón, pero físicamente te engaña. ¿Te consolaría eso? Claro que no. La fidelidad debe ser total, cuerpo y alma. De la misma manera, la verdad de Dios es total. Si la Biblia miente sobre la historia, lo que podemos verificar, ¿por qué confiaríamos en ella sobre el cielo, lo que no podemos verificar? 5. Caminando sobre suelo firme en un mundo de arenas movedizas. Francis Schaeffer solía decir que el cristianismo no es una teoría que se cuelga en la pared como un diploma, sino una vida que se vive minuto a minuto. La distinción que estamos estudiando, entre un Dios que habla verdades objetivas y un Dios, con minúscula, que es solo una experiencia subjetiva, no es una discusión para profesores de seminario. Es la diferencia entre construir tu casa sobre la roca o sobre la arena cuando llega la tormenta del lunes por la mañana. Si el cristianismo histórico es verdad, entonces Dios está allí, es personal y nos ha dado instrucciones claras. Esto cambia radicalmente 4 áreas fundamentales de nuestra vida diaria, nuestra vida de oración, nuestra toma de decisiones, nuestro consuelo en el sufrimiento y nuestra vida en comunidad. Primero, la oración. De la terapia solitaria al diálogo real. La aplicación más inmediata de rechazar la nueva teología ocurre cuando cierras la puerta de tu habitación y te arrodillas. El enfoque de la nueva teología, el espejo. Bajo la influencia del pensamiento moderno, muchos cristianos han comenzado a ver la oración como una forma de meditación o terapia psicológica. Si Dios no es una persona que habla y actúa objetivamente, entonces orar sirve para ordenar mis pensamientos, bajar mi ansiedad o sintonizarme con el universo. Un ejemplo cotidiano. Una madre agotada ora, Dios, dame paciencia. Si ella cree, consciente o inconscientemente, en la nueva teología, lo que realmente está haciendo es intentar convencerse a sí misma de ser paciente. Está usando la palabra Dios como un mantra para calmar sus nervios. Si no siente paz inmediata, siente que la oración falló. El enfoque del cristianismo histórico, el teléfono. Cuando entendemos que Dios es una persona real que existe independientemente de nosotros, la oración se convierte en una audiencia con el Rey. No oramos para sentirnos bien, oramos porque Él nos escucha. Un ejemplo cotidiano, esa misma madre agotada, parada frente a una pila de platos sucios y niños gritando, ora. Ella sabe que no está hablando consigo misma. Sabe que el Creador del universo está prestando atención. Ella dice, Señor, tú prometiste en tu palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. No siento paciencia ahora mismo, pero confío en tu promesa objetiva de ayudarme. Aquí hay una diferencia práctica. Ella no depende de sentir un escalofrío místico para saber que Dios la ha escuchado. Su confianza descansa en el carácter de aquel con quien habla. La oración deja de ser un monólogo terapéutico y se convierte en un acto de comunicación real.
Schaeffer nos anima a orar esperando respuestas reales en el mundo real, no solo cambios en nuestro estado de ánimo. Segundo, la toma de decisiones y la ética, brújula versus veleta. Vivimos en una cultura que dice, si te hace feliz, es bueno. Esta es la ética de la nueva teología, no hay absolutos, solo situaciones y sentimientos. El cristiano histórico vive de manera contraria a la cultura porque cree que Dios ha hablado sobre lo que está bien y lo que está mal, y eso no cambia con la moda. Un ejemplo en tu oficina. Imagina que tu jefe te pide maquillar unos números en un reporte para que la empresa se vea mejor. Nadie saldrá herido físicamente y esto podría salvar los empleos de tus compañeros. La tentación moderna, tu piso de arriba, sentimientos, dice, lo amoroso es salvar los empleos. Dios entenderá que mi intención es buena. La verdad se vuelve flexible basada en la situación. La respuesta histórica. El cristiano recuerda que Dios ha hablado proposicionalmente, no mentirás. No es una sugerencia poética, es una descripción de la realidad moral del universo. Aquí la aplicación práctica. Tú decides no mentir, incluso si eso te causa problemas o te hace impopular. Lo haces porque sabes que la verdad existe y que Dios es un Dios de verdad. Schaeffer llamaba a esto la antítesis. Si A es verdad, entonces no A es mentira. No podemos vivir en una zona gris perpetua. Esta convicción nos da una columna vertebral de acero en un mundo moralmente gelatinoso. Tercero, el sufrimiento y el dolor, el consuelo de los hechos. Quizás el área donde la diferencia es más vital es cuando enfrentamos la muerte o la tragedia. La nueva teología es terriblemente cruel en los funerales, aunque use palabras bonitas. Ejemplo de un consuelo vacío. Si la resurrección de Jesús fue solo espiritual o simbólica, como sugiere la teología liberal, entonces en un funeral solo podemos decir, Él vivirá en nuestros recuerdos o su espíritu vuelve a la naturaleza. Esto es un placebo. Suena dulce por un momento, pero no cura la herida de la muerte. No hay esperanza real de reencuentro. Ejemplo de un consuelo sólido. El cristiano histórico se para frente a una tumba abierta y aplica la verdad verdadera. Recuerda 1 Corintios capítulo 15. Recuerda que la tumba de Jesús estaba vacía físicamente. Un ejemplo cotidiano, recibes un diagnóstico de cáncer. El miedo te invade. La nueva teología te diría, visualiza sanidad, ten fe en la fe. Pero el cristianismo histórico te dice, Dios es el Señor de las moléculas de tu cuerpo. Él puede sanarte si es su voluntad, porque Él interviene en la historia. Pero incluso si no lo hace, tu esperanza no se acaba aquí. Tienes la promesa escrita y firmada por Dios de una resurrección corporal en un cielo nuevo y tierra nueva. No necesitamos negar la realidad del dolor, como hacen algunas sectas, ni desesperarnos, como hacen los ateos. Podemos llorar con esperanza real. Nuestro consuelo no viene de imaginar un cielo de cuento de hadas, sino de confiar en la promesa de un Dios que ya derrotó a la muerte en la historia. Cuarto, la lectura de la Biblia, nutrición versus estimulación. Finalmente, esto cambia cómo abrimos nuestra Biblia cada mañana. Lectura tipo horóscopo espiritual. Bajo la influencia de la mentalidad moderna, a menudo abrimos la Biblia al azar, leemos un versículo fuera de contexto y buscamos solo una sensación agradable. Si leemos sobre el juicio de Dios o una genealogía, lo saltamos porque eso no nos habla. Tratamos la Biblia como un dispensador de píldoras de la felicidad. Lectura tipo la carta de un padre. Aplicando el pensamiento de Schaeffer, nos acercamos a la Biblia con la mente encendida. Entendemos que Dios usó gramática, historia y contexto para decirnos algo específico. Un ejemplo cotidiano. Estás leyendo el libro de Romanos. En lugar de buscar solo una frase bonita para poner en Instagram, te detienes y piensas, Dios, el Creador, está explicándome aquí cómo funciona la justicia. Necesito entender esto con mi mente para amarte con mi corazón. Esto nos lleva a estudiar la Biblia con seriedad.
Nos lleva a no torcer las Escrituras para que digan lo que queremos oír. Nos da la seguridad de que no estamos inventando nuestra fe, sino descubriéndola. Quinto, la crianza de los hijos, cuentos versus historia. Para los padres, esto es urgente. A menudo enseñamos a nuestros hijos las historias bíblicas como si fueran cuentos de Disney. David venció al gigante, tú puedes vencer tus miedos. Tus hijos crecerán y descubrirán que Cenicienta no existió. Si metiste a Jesús en la misma categoría mental que Cenicienta, perderán la fe. La aplicación práctica es enseñarles historia. Hijo, esto ocurrió en un valle real en Israel. Alrededor del año 1000 a.C. David usó una piedra real. Dios intervino en la física de ese momento. Esto es tan real como la Segunda Guerra Mundial. Al anclar la fe de tus hijos en la realidad histórica, piso de abajo, y no solo en la moraleja bonita, piso de arriba, les estás dando una armadura contra el escepticismo futuro. Vivir el cristianismo histórico significa integrar la realidad. Significa que no tienes una vida espiritual separada de tu vida real. Cuando vas al supermercado, cuando votas, cuando sufres, cuando ríes, lo haces delante del Dios que está allí. No tienes que fingir. No tienes que forzar sentimientos artificiales. Puedes relajarte en la verdad de que Dios ha hablado, y su palabra es una lámpara real para pies reales en un camino real. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 6. El peligro de la inmunización espiritual. Francis Schaeffer lanzó una de las advertencias más escalofriantes y necesarias del siglo XX, una que resuena con aún más fuerza hoy. Él observó que es posible vacunar a una persona contra el cristianismo verdadero inyectándole una dosis pequeña y debilitada del mismo. ¿Recuerdan este ejemplo? Si te vacunas contra la gripe, te inyectan una versión muerta o inactiva del virus. Tu cuerpo crea defensas y, cuando llega el virus real y vivo, tu cuerpo lo rechaza. Schaeffer advirtió que la nueva teología actúa exactamente así, nos da palabras cristianas, Dios, Jesús, salvación, pero vaciadas de su contenido histórico y veraz. El resultado es que cuando una persona así escucha el Evangelio verdadero, el que demanda arrepentimiento ante un Dios santo y real, dice, ah, sí, ya he escuchado eso, ya lo tengo, y lo rechaza. Pero nunca lo tuvo, solo tuvo la vacuna. A continuación, veamos 3 advertencias vitales para que no caigamos en esta trampa de inmunización, dirigidas a la Iglesia en general, y con urgencia especial, a los padres. La primera, advertencia a los cristianos en general, el peligro de la dicotomía, vivir divididos. La primera gran advertencia es contra la aceptación pasiva de la división entre lo sagrado y lo secular. Schaeffer llamó a esto la dicotomía. El síntoma ocurre cuando eres una persona en la iglesia y otra totalmente distinta en el trabajo o la universidad. En la iglesia, cantas sobre el poder de Dios y la verdad de la Biblia. Pero el lunes, en tu clase de biología o en tu oficina, aceptas sin cuestionar premisas que niegan a Dios. Te comportas como si la Biblia fuera verdad solo para salvar tu alma, pero irrelevante para la economía, la ciencia o la política. El peligro espiritual es el siguiente: si vives así, estás aceptando la mentira de la nueva teología de que Dios solo vive en el piso de arriba, en tus sentimientos religiosos, y no tiene nada que decir en el piso de abajo, el mundo real. Schaeffer advierte que esto mata la vitalidad espiritual. Un Dios que no es Señor de todo, incluyendo tus finanzas, tu sexualidad y tu intelecto, pronto deja de ser Señor de nada. Te convertirás en un ateo práctico que asiste a la iglesia por costumbre o por consuelo emocional. Este es el antídoto pastoral. Debes luchar conscientemente por la unidad de la verdad. Advierte a tu corazón cada día: no hay 2 mundos. Solo hay un mundo, y es el mundo de mi Padre. Si algo es verdad en la Biblia, debe afectar cómo tratas a tu empleado, cómo estudias historia y cómo usas tu dinero. No permitas que el mundo te arrincone en el gueto de la religiosidad privada. La segunda, advertencia urgente a los padres:
la tragedia de la fe heredada. Esta es la advertencia más crítica. Schaeffer observó con dolor cómo los hijos de familias evangélicas abandonaban la fe al llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque los padres cometieron el error de confundir la tradición con la verdad. Muchos padres piensan, si llevo a mi hijo a la escuela dominical, le enseño a orar y lo protejo de las cosas malas del mundo, será cristiano. El problema es que a menudo enseñamos el cristianismo como una serie de reglas de conducta, no hagas esto, y emociones bonitas, ama a Jesús, pero nunca les damos el porqué. Cuando el niño pregunta, ¿por qué la Biblia es verdad y no el Corán?, muchos padres responden, porque así lo creemos nosotros o porque lo dice el pastor. Cuando ese joven llega a la universidad, se enfrenta a profesores que no creen en la Biblia. Estos profesores no usan sentimientos, usan argumentos. Dicen, la ciencia demuestra X, la historia demuestra Y. El joven compara, mi profesor tiene hechos. Mis padres tienen tradiciones y sentimientos. Los hechos ganan. Y la fe colapsa. Schaeffer advierte, no hemos perdido nuestros hijos porque la universidad sea demasiado intelectual, los hemos perdido porque nosotros no fuimos lo suficientemente intelectuales en casa. Los enviamos a la guerra con una espada de cartón, sentimientos, en lugar de la espada del espíritu, verdad. La instrucción pastoral para padres es la siguiente: tienen que ser honestos con sus hijos. 1. Admitan las dificultades. Si su hijo adolescente tiene una duda difícil sobre la evolución o el sufrimiento, no lo callen. Díganle, es una pregunta difícil y válida. No sé la respuesta ahora mismo, pero el cristianismo es verdad, así que debe haber una respuesta. Vamos a buscarla juntos. 2. Enseñen apologética básica. No necesitan ser filósofos, pero sus hijos deben saber por qué creemos que Jesús resucitó, evidencia histórica, y no solo que sentimos al respecto. Desmitifiquen lo secular. Enseñen a sus hijos que el arte, la ciencia y la música son buenos porque Dios los creó. No dejen que el mundo secuestre la belleza. Si sus hijos ven que el cristianismo abraza toda la realidad, no tendrán que irse al mundo para buscar lo real. La tercera, advertencia sobre el lenguaje, el caballo de Troya en la librería cristiana, algo que ya vimos. La tercera advertencia tiene que ver con el discernimiento. Vivimos en una época donde la etiqueta cristiano se pone a cualquier cosa para venderla. Schaeffer fue un pionero en advertir sobre cómo la nueva teología secuestra nuestro vocabulario. Puedes entrar a una librería cristiana y comprar un libro que habla de fe, poder y milagros. Pero si lees con cuidado, verás que el autor define fe como pensamiento positivo, una técnica humana, no como confianza en el Dios bíblico. Define poder como energía interna, no como la acción del Espíritu Santo. El peligro del consumo sin filtro. Si consumes estos libros, música o predicaciones sin discernimiento, comenzarás a cambiar tu teología sin darte cuenta. Empezarás a creer que el propósito de Dios es cumplir tus sueños, humanismo, en lugar de santificarte, cristianismo. Terminarás adorando a un Dios que se parece mucho a ti, un Dios que quiere lo que tú quieres y que nunca te contradice. Ese Dios no es el Dios que está allí, es un ídolo fabricado por la cultura de consumo. Aquí el consejo pastoral: sean bereanos. Hechos capítulo 17 verso 11. No asuman que, porque un predicador es famoso o llena estadios, está predicando el cristianismo histórico. Hagan la prueba del ácido. ¿Este mensaje pone a Dios en el centro o a mí en el centro? ¿Habla de pecado y redención histórica, o solo de problemas emocionales y terapia? ¿Me llama a cargar una cruz, o solo a reclamar un trono? Protejan su mente y la de su familia siendo selectivos con lo que entra en sus oídos. 7. El descanso de saber que no estamos solos. Hemos recorrido un camino largo y denso en este audio. Hemos mirado de frente el abismo que separa la nueva teología, un cristianismo de símbolos subjetivos y experiencias humanas, del cristianismo histórico, la fe en un Dios que habla y actúa en la historia real. Es posible que,
después de tanta teología y análisis cultural, te sientas un poco abrumado. Quizás te preguntes, ¿por qué es tan vital todo esto para mi corazón cansado? Francis Schaeffer no escribió para que fuéramos más inteligentes, sino para que fuéramos más fieles y libres. Saber que Dios ha hablado nos obliga a movernos. No podemos quedarnos sentados ahora que escuchamos la voz. Al principio de este audio, imaginamos a dos hijos en una mansión, uno hablaba con un retrato mudo, nueva teología, y el otro hablaba con el Padre vivo que entraba en la habitación, cristianismo histórico. Medita en lo siguiente, tal vez llevas años hablándole al retrato. Tal vez te has conformado con una religión de emociones, ecos y monólogos, y te sientes solo. La invitación de Francis Schaeffer, y más importante aún, la invitación de la Biblia, es, date la vuelta. Deja de mirar el cuadro mudo. El Padre real está en la habitación. Él no es una idea, es real. Él ha hablado en las Escrituras. Él ha actuado en la cruz. Él ha vencido en la tumba vacía. No tienes que vivir de ilusiones. Tienes el privilegio inmenso de conocer al Dios infinito y personal. Sal de la niebla de la duda moderna y camina hacia la luz clara de su presencia. Allí, y solo allí, encontrarás respuestas para tu mente y descanso verdadero para tu alma. El Dios que está allí te está esperando. Y Él no está callado.